Buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es síndrome premenstrual, síndrome disfórico. Es un problema bastante latente, como vamos a entender durante el desarrollo del tema. Estos son los puntos que vamos a desarrollar, ¿no? La importancia del tema, la historia, un poco de historia, definición de lo que es el síndrome premenstrual, un poco también de epidemiología, cuáles son las múltiples causas o factores que puedan desencadenar o que intentan explicar por qué sucede este problema, y el diagnóstico y finalmente el tratamiento, ¿no? Muy bien, para que vean más o menos un poco de importancia, por qué es tan importante este tema y por qué muchas veces o no le damos quizás el lugar adecuado para poder entenderlo, ¿no? Miren, afecta la calidad de vida, dice, de la mujer, ¿no? Obviamente vamos a hablar de la mujer, de manera similar a la depresión clínica, ¿no? Y superior a que puede encontrarse enfermedades tales como reflujo gastrointestinal, colon irritable, diabetes mellitus e hipertensión, ¿no? O sea, más que todo por el tiempo que esta patología se pueda presentar a la larga, ¿no? El tiempo que va a ocupar de la vida o de la calidad de vida de la mujer va a ser muy importante, ¿no? En su desarrollo, y va a ser muy importante también en su quehacer diario, ¿no? Vamos a ver que va a ser una de las causas de las cuales, por ejemplo, va también a causar un poco de disfunción laboral, disfunción, ¿no? Un poco también de compromiso familiar, ¿no? En todos los días que obviamente este se presente, ¿no? A pesar de los diferentes criterios usados para su diagnóstico, el síndrome premenstrual impacta en la calidad de vida, en el ausentismo y productividad laboral, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Muy bien, un poco de historia. Como dice ahí la Biblia, en la Biblia ya se mencionaba acerca de este problema. Vamos a ver que la mujer, como dice ahí, menstruante es considerada un ser impuro, ¿no? Algunas leyes interpretan la menstruación como una enfermedad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, también se tomaba o se atribuía como a los días femeninos, ¿no? Eh, en el siglo ya XI, ¿no? Trotula de Salerno considera que hay muchas mujeres jóvenes suficientes que se curan con la menstruación, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo esto, si estamos hablando de un síndrome premenstrual, ¿no? Obviamente todas estas molestias, todos estos conjuntos de síntomas aparecen días antes de la menstruación, ¿no? Y que finalmente pues con la menstruación estos van a disminuir, ¿no? Y van a cesar, ¿no? La primera sesión, como dice ahí, asociación, perdón, descrita entre un evento biológico observable y un cambio psíquico conductual o ambos a la vez en un sujeto, es la descrita por Hipócrates, ¿no? Ya mire, de hace muchos años, ¿no? Él lo llamaba la enfermedad de las vírgenes, ¿no? Al atribuirle, dice, a la menstruación síntomas similares a los del trastorno disfórico premenstrual, ¿no? En 1873, ya Henry Maudsley fue el primero en relacionar el síndrome premenstrual con la actividad cíclica del ovario, ¿no? O sea, donde se dieron cuenta ya que obviamente conocemos todo lo que es el ciclo menstrual y que esto se relacionaba en determinado momento, determinada época de este ciclo menstrual, ¿no? Vamos a ver que también Robert Frank, recién en el año 31, ¿no? Es quien él ya relaciona una serie de síntomas, ¿no? Describe con mayor precisión tensión psíquica irrefrenable, dificultad en control de sus impulsos, irritabilidad, desasosiego, fatigabilidad y alteraciones de la concentración que limitan la vida normal, ¿no? Green y Dalton también introdujeron el término síndrome premenstrual, ¿no? Eso ya fue en el año 1953, ¿no? Y miren, ve, el desorden disfórico, que es lo que vamos a hablar el día de hoy también, eh, se introduce así como desorden disfórico del final de la fase luteínica, ¿no? En el DSM-3, ¿no? O en la revisión del DSM-3 en el 1987, ¿no? Acuérdense que el DSM va a clasificar todo lo que son las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos en el curso de ginecología, pero vamos a ver que esto puede muchas veces también ser visto por otras especialidades, ¿no? Sobre todo cuando son casos muy severos, ¿no? Muy bien, entonces ya la definición, no hay definiciones muy exactas, no hay muchos acuerdos con respecto a lo que es, o consensos, mejor dicho, con respecto a lo que es el síndrome premenstrual, ¿no? Hay muchas escuelas o hay muchas asociaciones que cada uno de ellos tienen diferentes formas de verlo, ¿no? Me mencionaba hace un momento que los psiquiatras, por ejemplo, ellos
ven mucho o tratan mucho esta patología, ¿no? Y sus diagnósticos o ellos intentan explicar la fisiopatología desde otro punto de vista, ¿no? Como definición tenemos que, bueno, el síndrome premenstrual es la presencia cíclica de síntomas que son suficientemente severos como para interferir con algunos aspectos de la vida, ¿no? Y que aparecen en una relación consistente y predecible con la menstruación, ¿no? Esta definición lo hemos sacado del Colegio Americano, ¿no?, de Obstetricia y Ginecología, la COG, ¿no?, en una guía que ellos presentan en el año 2000, ¿no? Una definición que aún permanece vigente, ¿no? Y que sin embargo tenemos que ver que acá se tienen que cumplir algunas cosas, ¿no?, algunas condiciones como para que esto se pueda dar, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que es, como dice ahí, presencia cíclica, o sea que cada cierto tiempo se va a dar, ¿no? No tiene que ser algo constante, ¿no? Tienen que ser suficientemente severos para interferir con algunos aspectos, como dice, de la vida, ¿no? Y aparecen en una relación consistente y predecible con la menstruación, o sea que siempre va a estar relacionado alrededor de la menstruación, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Que sea cíclico, ¿no?, que sea en cierto modo invalidante y que a la vez también esté relacionado muchas veces al periodo cercano a la menstruación, ¿no? ¿Qué tenemos que diferenciar? Aquellos síntomas que son normales por cambios hormonales, porque siempre la mujer durante todo su ciclo menstrual, esta mujer no va a tener, va a presentar algunos síntomas que ellas mismas ya conocen su organismo, ¿no? Y que estos síntomas van a variar de acuerdo a los días, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, hay muchas mujeres que ya saben qué molestias presentan, ¿no?, y cuando días antes que le venga su menstruación, ¿no? Algunas presentan un poco de mastalgia, otras comienza a salir un poco de acné, dolor en el bajo vientre, ¿no? Entonces, cuando estos síntomas, que aparentemente, entre comillas, son normales, ya son en una intensidad mayor, ¿no?, a eso lo vamos a considerar como si fuera un síndrome premenstrual. ¿Está bien? Entonces, este síndrome premenstrual, ¿no?, son los síntomas que presentan las mujeres, pero en mayor intensidad, ¿no? Si a ello, sobre todo, ¿no?, vemos que ya se añaden algunos factores psicológicos, algunos factores más que todo conductuales, a eso lo consideramos como trastorno disfórico premenstrual. Entonces hay que diferenciar las tres cosas, ¿no? Los síntomas normales, el síndrome premenstrual, que vendría a ser una intensidad un poco mayor de los síntomas, ¿no?, que frecuentemente se dan, y el trastorno disfórico, que se da en aquellas personas sobre todo con un componente más que todo cognitivo, conductual, ¿no? Este es un gráfico para que recuerden simplemente cómo es el ciclo menstrual. Tenemos que ver y recordar cómo es la producción de algunas hormonas, porque esto es lo que muchas veces intenta explicar, o una de las teorías que intentan explicar por qué se produce el síndrome premenstrual, casualmente va a ser alguna alteración a nivel hormonal, ¿no? Acuérdense que, bueno, básicamente si tuviéramos que dividir dos partes, ¿no?, todo lo que es el ciclo menstrual, tenemos una parte de lo que es la fase proliferativa y la fase secretora, y lo que nos interesa más que todo es en esta segunda parte, ¿no?, en la producción de los esteroides, como ven, que debería haber una relación normal, ¿no?, entre la producción de que son de estrógenos, ¿no?, y la relación de acuerdo a su producción de progesterona, ¿no? Como verán, en la primera parte la progesterona prácticamente la producción es casi nula, y a partir de la segunda fase sí la producción comienza a incrementarse, ¿no? Obviamente siempre decimos que la fase secretora está muy relacionada a la progesterona, y el estrógeno, bueno, va de una manera oscilante, como vemos, ¿no? Vamos a ver después qué es lo que sucede cuando ocurre este tipo de problemas en el síndrome premenstrual, ¿no? Bueno, lo demás es parte de lo que conocemos ya, que ocurre en el ovario, que ocurre en el útero, que ocurre, ¿no?, en el endometrio, ¿no? Esto es lo que le mencionaba hace un momento cuando decíamos de que hay algunos síntomas que son normales, ¿no? Tenemos algunos síntomas que siempre se presentan y que van a ser variables de acuerdo al ciclo o al periodo, al momento que se encuentra el ciclo menstrual, ¿no? Por ejemplo, tenemos los edemas, como ven ahí, ¿no?, que van a variar, se van a presentar prácticamente casi al final de la menstruación, o perdón, al final del ciclo menstrual, ¿no? Síntomas como depresión, irritabilidad, molestias urinarias, ¿no? Y abajo también tenemos obviamente lo que es la producción o el intercambio o las variaciones, perdón, de lo que son los estrógenos y progestágenos, ¿no? Entonces, esto de acá lo que intenta decirnos simplemente son los síntomas que frecuentemente se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, es más frecuente que una mujer tenga molestias mamarias al final, en los últimos días de la menstruación, ¿no?, al del ciclo menstrual, perdón, y que no, obviamente no las presente en los días que está cerca la ovulación.
es más frecuente que las mujeres tengan algo de edemas igual, ¿no? Al final de su ciclo menstrual, ¿no? Y no los presente obviamente durante el periodo proliferativo o durante el periodo ovulatorio, ¿no? Entonces, para eso es lo que nos da a entender este cuadro, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo lo vamos a diferenciar? El síndrome premenstrual va a ser un espectro de síntomas físicos y afectivos, ¿no? En la cual vamos a ver que el trastorno disfórico premenstrual va a ser en menor cantidad, ¿no? Mayor cantidad vamos a tener pacientes que tengan síndrome premenstrual, ¿no? En lo que respecta al trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Vamos a tener que hay mayor preponderancia a los síntomas afectivos, ¿no? Y estos también tienen que ser más severos, ¿no? Lo que decíamos, los signos cognitivos, conductuales, ¿no? O sea, más relacionado a la parte psicológica, ¿no? Y en el caso del síndrome premenstrual, más que todo lo que vamos a tener son síntomas físicos, ¿no? Síntomas físicos. ¿Qué síntomas? Sensibilidad mamaria, embotamiento, ¿no? Y como dice acá, los síntomas afectivos son menos severos, ¿no? En ambos tenemos de los dos, la diferencia es que en uno va a preponderar la parte afectiva y en el otro va a preponderar la parte física, ¿no? Entonces, como vemos acá, la prevalencia, obviamente, felizmente, es mucho menor del trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Y la prevalencia del síndrome premenstrual sí es un poco mayor, ¿no? Los síntomas aparecen irregularmente durante la semana anterior al inicio de la menstruación, ¿no? En la fase lútea del ciclo menstrual. Acuérdense que en la segunda fase también se considera o se llama como fase lútea, ¿no? Y desaparecen obviamente cuando llega la menstruación o días posteriores, ¿no? No es que apenas menstrua la mujer ya estos síntomas desaparecen, sino en los 2, 3, 4, máximo 5 días deberían desaparecer, ¿no? Cerca del 90%, como dice ahí, de las mujeres en edad fértil presentan algún síntoma asociado con la menstruación, ¿no? O sea, casi todas saben, como comentábamos en un inicio, ¿no? Qué síntoma es que ya les hace sospechar de que su menstruación va a venir. Muy independientemente del día que sepan, o muy independientemente si es que obviamente llevan su contabilidad, ¿no? Ya las mujeres se dan cuenta y dicen, no, yo tengo tal cosa no, y muy probablemente mañana pasado me va a venir mi menstruación, ¿no? Entonces, como dice ahí, dentro de todo este grupo, ¿no? Un 20-40% de los casos corresponden a síndrome premenstrual. ¿Qué quiere decir? Que estos síntomas son un poco más severos, ¿no? Estos síntomas muchas veces son de mayor intensidad, de tal forma que imposibilitan muchas veces que esta persona se pueda desarrollar adecuadamente durante esos días. Mientras que solamente en un 3-8% de estas pacientes cumplen con criterio de trastorno disfórico premenstrual. Vamos a ver después qué criterios tenemos para poder incluir a una paciente dentro de lo que es el trastorno disfórico. No solamente decir que ya está más deprimible o tiene mayor irritabilidad o cosas por el estilo. Sino en general hay que ver toda una serie de criterios que ya están clasificados, ¿no? Y que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, en resumen, más o menos vemos acá el cuadro, ¿no? Tenemos una población totalmente femenina, que es el 100%, ¿no? De ellos, habíamos dicho que una parte hace lo que es el síndrome premenstrual. Según la clasificación o según la definición, ¿no? O la clasificación internacional de enfermedades, un 93% podría cumplir esto de lo que es el síndrome premenstrual, ¿no? Según los criterios de la ACOG, que también vamos a mencionar en otro momento, solamente un 37% cumpliría, ¿no? Como síndrome premenstrual, y un 3% de toda esta población, ¿no? Vamos a tener lo que es el trastorno disfórico premenstrual, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden presentar, por ejemplo, cuando hablamos de con qué otro tipo de patologías se podrían confundir, ¿no? Lo que es el trastorno disfórico, lo que es el síndrome premenstrual, ¿no? Hay acá una serie, ¿no? De intersecciones, como verán, ¿no? Problemas ginecológicos netamente, problemas médicos, problemas de depresión, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual está muy separado de lo que es depresión, ni siquiera están intersectándose, ¿no? Porque es una patología completamente distinta, ¿no? Y una de las cosas que nos va a diferenciar con respecto a la depresión es que, recuerden, hemos mencionado que esto tiene que ser cíclico y tiene que estar relacionado a la menstruación. Una persona que tiene depresión se deprime todos los días. Una persona que tiene un trastorno disfórico premenstrual o un síndrome premenstrual tiene que ser solamente determinados días, ¿no? Y estos están relacionados a su menstruación, ¿no?
Esto para que tengan una idea, más o menos algunos cálculos que se hacen, ¿no? Y para que vean la magnitud y por eso la importancia de tener que entender este problema es que, miren, si el periodo reproductivo de una mujer de 30 años, vale decir, de 15 a 45 aproximadamente, quizás unos años más, pero bueno, que sean 30 años nada más. Y la disforia, o sea, este problema compromete aproximadamente el 20%. ¿Por qué decimos 20%? Porque de los 28 días que dura, aproximadamente este problema debería estar presente entre 5 a 6 días, ¿no? En lo que corresponde a los días cercanos a la menstruación, o sea, vale decir desde el día 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿no? Del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, hablamos de un 20%, ¿no? Del tiempo de cada ciclo. Podemos concluir que se puede llegar a comprometer hasta 6 años de la vida, ¿no? O sea, el 20% de todos los ciclos vendría a ser lo mismo que el 20% de los 30 años, ¿no? Obviamente a esto tenemos que quitarle pues algunos años de embarazo y cosas por el estilo, pero igual vamos a ver que en sí, en general, haciendo un cálculo no total, llega a comprender 6 años de la vida de la mujer, en la cual obviamente va a estar limitada, ¿no? Limitada en su desarrollo, en su calidad de vida, en su aspecto laboral, en su aspecto familiar, ¿no? Entonces 6 años es bastante tiempo como para ser una patología que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿no? Y que obviamente tenemos que averiguar un poco más y tratar de solucionar este problema, ¿no? Acá vamos a ver un poco de lo que son las teorías. Como dice ahí, la teoría es heterogénea y multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una sola causa que nos puede explicar realmente por qué se da este problema, ¿no? Tenemos muchas veces que hay diferentes, o se intentan dar diferentes explicaciones, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver que algunos se van por la parte hormonal, otros se van por la parte de los neurotransmisores, otros se van por la parte genética, y esto es lo que vamos a intentar desarrollar en este momento. Lo primero que vamos a desarrollar es todo aquello que está relacionado, como dice ahí, a los esteroides gonadales y las gonadotropinas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que hay alteraciones en los niveles de las hormonas sexuales. Básicamente, ¿qué hormonas? Los estrógenos y los progestágenos, ¿no? ¿Qué tipo de problema va a haber? Una alteración en la relación de estrógeno y progesterona. Acuérdense que veíamos hace rato, los estrógenos, bueno, iban en una forma cíclica durante el ciclo menstrual y la progesterona era la que tenía que producirse en la fase lútea. Es en la fase lútea, en la fase secretora, en la segunda mitad del ciclo menstrual que se desarrolla todo este problema. Entonces muchos postulan de que la disminución, ¿no?, de la producción de progesterona, sobre todo produciendo en menores cantidades la alopregnolona, ¿no?, que es un metabolito activo de la progesterona, que se encarga mucho de lo que es la parte anímica de la persona, estaría involucrada, estaría favoreciendo, ¿no?, a que esto se presente, ¿no? Es por eso que una de las teorías, como le repito, intenta explicarse desde ese punto de vista, ¿no? Se han visto, por ejemplo, que también pacientes, por ejemplo, que reciben terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, ¿no?, podrían presentar una sintomatología similar a la del síndrome premenstrual, ¿no? Porque bueno, en la terapia de reemplazo hormonal uno lo que intenta dar es muchas veces, obviamente, hormonas, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de hormonas demos y qué ciclos usemos, ¿no?, podrían también presentarse este problema, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? Que también, por ejemplo, el síndrome premenstrual no se presentó en mujeres obviamente, que fueron ovarectomizadas o oferectomizadas, ¿no? Estas mujeres también, por ejemplo, nunca tuvieron un problema similar, ¿no? ¿Ya? O también aquellas personas que no ovularon, ¿no?, porque usaron de repente algún tipo de análogos de la GnRH, ¿no?, que también pudo haber ocasionado algo mismo, ¿no? Entonces ustedes pensarán y dirán, entonces si me está hablando de lo que es el síndrome premenstrual y me dice de que el uso de hormonas, ¿no?, puede hacer que la alteración de las hormonas puede hacer que aparezca el síndrome premenstrual, entonces ¿qué pasa con aquellas personas que usan anticonceptivos orales, ¿no? Va a suceder algo similar, ¿no? Después lo vamos a ver en breves momentos, qué es lo que pasa cuando uno usa determinados tipos de anticonceptivo. En vez de ayudar, más bien puede empeorar el problema, ¿no?
Eso mediante lo que es la parte de la progesterona, de los estrógenos, o sea, básicamente las hormonas, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte de acá, que es lo que respecta el uso o a la alteración de los neurotransmisores, ¿no? Uno de los primeros problemas es la interacción compleja entre los receptores GABA y otros sistemas, ¿no? Ustedes saben que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor cerebral, ¿no? A nivel de su receptor actúan también las benzodiazepinas, los barbitúricos, ¿no? Dando lugar a efectos sedativos, ¿no? Entonces, el metabolito de la progesterona que mencionaba hace un momento, que era la alopregnolona, ¿no? Se fija con gran afinidad a este receptor al GABA, ¿ya? Y de tal forma que incrementa su sensibilidad, ¿no? Determinando muchas veces sedación, ¿no? El sistema GABA ha estado implicado a veces también en síntomas relacionados con la menstruación, tales como ansiedad, irritabilidad, agravamiento premenstrual de la epilepsia, ¿no? Entonces, los niveles de la progesterona están altamente correlacionados con niveles de progesterona durante el ciclo menstrual y las fluctuaciones de estos niveles hormonales pueden dar lugar a cambios en la sensibilidad del GABA, perdón, ¿no? Esto se ha observado también con niveles bajos de alopregnolona en la fase luteínica en mujeres con síndrome premenstrual, ¿no? Ahora, lo otro que también intenta explicarse es la disminución de la serotonina, ¿no? Acuérdense que la serotonina es la hormona del estado perdón, es el neurotransmisor que está muy involucrado en lo que es el estado de ánimo, básicamente, ¿no? Entonces, aquellas personas que no produzcan adecuadamente serotonina son aquellas personas que van a poder tener a la larga o pueden presentar con mayor posibilidad trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se dio, cómo es que se vio esto? Porque el tratamiento con inhibidores, ¿no? De la recaptación de serotonina, ¿no? Al aumentar los niveles de esta neurotransmisión en el sistema nervioso central, constituyó una terapia eficaz para el trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Claro que no fue en todos los casos, pero sin embargo se pudo muchas veces mejorar este problema, ¿no? Entonces muchos relacionan, y sobre todo los psiquiatras, el problema sin el síndrome o el trastorno disfórico a la disminución de la serotonina, ¿no? Acuérdense que el triptofano va a ser la molécula proactiva de lo que es la serotonina, ¿no? Y estos, como dice ahí, los niveles séricos de triptofano se relacionan positivamente con los niveles de estrógenos, ¿no? Que son también las hormonas que van a estar presentes en el ciclo menstrual, ¿no? En la fase lútea, los niveles de 5-HT, ¿no? Recuerden que el 5-HT son los receptores de serotonina, ¿no? 5-HT séricas son más bajos que en mujeres con trastorno disfórico premenstrual que en controles normales, ¿no? O sea, aquellas personas que tengan estos receptores en menor cantidad también van a desarrollar el problema, ¿no? La recaptación plaquetaria igual de este receptor, ¿no? Y su contracción plaquetaria es menor en pacientes con trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Con respecto, bueno, acá también algo más de lo mismo, disminución de la serotonina plaquetaria en la fase luteal y recaptación sináptica de la serotonina alterada, ¿no? Otra de las explicaciones que se intentan dar es una alteración en lo que es el sistema de renina-angiotensina, ¿no? Aldosterona, que participa en la balance hidroelectrolítico del organismo, ¿no? Los estrógenos, como dice ahí, inducen la síntesis hepática de angiotensinógeno, que tiene un efecto mineralocorticoide, ¿no? Y la progesterona compite con la aldosterona por su receptor, efecto antimineralocorticoide también, ¿no? Esto muchas veces trata de explicar también por qué es que se producen los edemas, ¿no? En los días previos a la menstruación y todo ello, ¿no? Y finalmente vamos a ver algunos factores genéticos porque se ha visto concordancia en gemelos e historia familiar también de síndrome premenstrual, ¿no? Eh, no tiene como que mucho peso esta teoría, pero sin embargo está descrita, así que por eso lo mencionamos, ¿no? Vamos a ver los criterios diagnósticos de síndrome premenstrual según el CIE 10, ¿no? Uno de los siguientes síntomas, bueno, tiene que estar presente de todas maneras para poder ser considerado el síndrome premenstrual, y ahí vamos a hablar que son molestias psicológicas, hinchazón o ganancia de peso, hipersensibilidad mamaria, ¿no? Edemas de pies y manos, dolor, falta de concentración, trastorno del sueño, cambios en el apetito, ¿no? Que nos va a llevar a lo que es, ¿no?
Lo que mencionábamos hace un momento era lo del CIE-10. Acuérdense que en la pirámide que habíamos mencionado, ¿no? Eran los que mayoritariamente ¿no? Tenían, o el mayor grupo, ¿no? De todas las mujeres, ¿no? Porque en algún momento las mujeres van a presentar alguno de estos síntomas de todas maneras. Entonces, si lo clasificamos con el CIE-10, la mayoría de mujeres tendrían síndrome premenstrual, ¿no? Sin embargo, la COG hace ya alguna otra clasificación, podríamos decir, usa otros criterios y en donde obviamente pues ya es un poco más estricto y no incluimos a todas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que los síntomas tienen que estar presentes durante la fase lútea, eso ya es obviamente innegable, ¿no? En diarios prospectivos por 2 a 3 meses consecutivos, o sea, no es que yo un mes estuve mal y el mes siguiente estoy bien, no, tiene que ser en forma continua, ¿no? Y tiene que presentar un síntoma afectivo o un síntoma somático, ¿no? ¿Está bien? Entonces la mujer, como dice ahí, debe sufrir una disfunción identificable en la actividad social o económica. O sea, no es solamente de que yo tengo la molestia y bueno, pues felizmente puedo seguir haciendo mis labores, ¿no? También tiene que haber una cierta interrupción en ello, ¿no? Y síntomas en ausencia de tratamiento farmacológico, uso de hormonas, abuso de alcohol o drogas, ¿no? Entonces, estas son algunas otras de las cosas que nos podrían hacer confundir con respecto al síndrome premenstrual, ¿no? Acá ya vamos a hablar del trastorno disfórico premenstrual. Ojo, hemos visto primero lo que es el CIE, la clasificación del CIE-10 o los aspectos que considera. Hemos visto que la COG es un poco más, no, trata de parametrar mejor lo que son los criterios de inclusión. Y ahora vamos a ver lo que es el trastorno disfórico premenstrual, que por suerte es en menor cantidad, como ya hemos mencionado, pero que sin embargo es lo más invalidante, pues, ¿no? Como dice ahí, vamos a ver algunos primero parámetros, como dice, en la mayoría de los ciclos del pasado año, 5 más de los siguientes síntomas, ¿no? Durante al menos 2 ciclos sintomáticos consecutivos, ¿no? ¿Qué síntomas? Humor marcadamente depresivo, sentimientos de desesperanza, pensamientos de autorreproche, ¿no? Ansiedad intensa, labilidad afectiva, irritabilidad, ¿no? Mal humor, cefaleas, dolores musculares o articulares, o sea, todo aquello que más que todo esté con la parte emocional, como mencionábamos, ¿no? Todo aquello que finalmente nos tenga que o esté más relacionado a la parte afectiva, ¿no? Otros síntomas más, ¿no? Hay disminución o sensación subjetiva ¿no? Para concentrarse, letargo, cambio en el apetito, insomnio, sensación subjetiva de estar abrumado o fuera de control, o otros síntomas físicos como hipersensibilidad o hinchazón de las mamas, ¿no? ¿Esto quién lo da? Lo da obviamente, habíamos mencionado que era el DSM-4, que son las clasificaciones de las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Recuerden entonces, como verán, ¿no? Tiene que ser en la mayoría de ciclos del año pasado o del pasado año y tiene que ser 5 o más de los síntomas que mencionamos, ¿no? O sea, no se trata de acá de uno, como decíamos en el caso del síndrome premenstrual, sino que tiene que ser 5 o más, ¿no? De todos estos que está mencionado acá en números, ¿no? ¿Qué otra cosa más tendría que ver? El trastorno tiene que interferir notoriamente con las actividades laborales, ¿no? Escolares, sociales o habituales. El trastorno no es una mera exacerbación de los síntomas de otro trastorno, ¿ya? Y los criterios A, B y C deben ser confirmados por evaluación diaria prospectiva durante al menos 2 ciclos somáticos consecutivos, ¿no? Entonces, acuérdense, no solamente es una relación de síntomas que todos que hemos mencionado acá, sino también tiene que ver un aspecto, ¿no? En la cual la persona no pueda desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y bueno, como dice ahí también, no es la exacerbación de los síntomas de otro trastorno, ¿no? Acuérdense de los circulitos que veíamos y las intersecciones de con qué otras patologías esto se puede confundir o pueden también coincidir en algunos síntomas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la parte del tratamiento. En tratamiento, como verán ahí, hay muchas formas de poder aliviar este tipo de problemas, ¿no? Si vamos a hablar de un tratamiento no farmacológico, vamos a ver que hay algunas medidas generales, ¿no? Y sintomáticas de psicoeducación. Algunos consideran que sea la actividad física, ejercicio físico, practicar de repente, no sé, yoga o algo similar, ¿no? Ayuda a que disminuyan estas molestias, ¿no? La dieta también igual, bajan azúcares refinados y fraccionada. Y sobre todo evitar los cigarrillos y café, ¿no? El café que ha demostrado más bien ser o exacerbar los síntomas en aquellas pacientes que ya tratamiento farmacológico, vamos a ver que dependiendo de cómo es que yo quiera afrontar o ver por qué sucede este problema, voy a tener diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de los neurotransmisores, ¿no? Y en ese caso, obviamente tendríamos que usar pues alguno de estos fármacos que nos ayude para poder regular su
producción, su funcionamiento, ¿no? Entonces, como dice ahí, ningún tratamiento de momento tiene indicación, ¿no? Si bien es cierto, la FDA ha aprobado tres, ¿no? SIRS, ¿no? Como la fluoxetina, sertralina y paroxetina, y un anticonceptivo oral combinado con drospirenona para el tratamiento del trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos dentro de un momento para que puedan darse cuenta cómo es que o la utilidad que tienen, ¿no? En este problema, ¿no? Nosotros los ginecólogos, por ejemplo, generalmente más usamos pues, lo que es lo vamos por la parte hormonal, ¿no? Pero si tú este problema lo enfoca un psiquiatra, más que todo va a estar o se va a inclinar más por el uso de los SIRS, ¿no? Que obviamente son los fármacos que más conocen, ¿no? Descartar siempre la coexistencia de un trastorno bipolar, porque acuérdense, el trastorno bipolar también va a ser cíclico, ¿no? Y los SIRS, como dice, son de elección en las mujeres con contraindicaciones o que no deseen tratamiento hormonal y que pueden emplearse tanto en esquemas intermitentes como también en tratamientos continuos, ¿no? Acuérdense que se dieron cuenta del por qué había o está involucrada la serotonina, era porque cuando comenzaron a usar este tipo de fármacos, sobre todo los SIRS, ¿no? Se dieron cuenta que había una mejoría notoria en pacientes con este problema, ¿no? De los tres que hemos mencionado, tanto la fluoxetina, sertraline y la paroxetina, el que más o que mejores resultados ha dado, porque acuérdense que estos también tienen o presentan algunos otros efectos adversos, el que mejor va en todo caso es la fluoxetina, ¿no? Las dosis están ahí mencionadas, ¿no? 20 miligramos, sertralina 50 miligramos, paroxetina, como dicen, dosis inicial de 12,5, máximo de 25, ¿no? Y va a depender de los esquemas que se puedan manejar, ¿no? Eficaces, bueno, como en la sintomatología, sobre todo anímica de síndrome premenstrual, ¿no? ¿Qué efectos adversos pueden encontrarse en todos? Cefalea, ¿no? Astenia, fatiga, náuseas, insomnio, diarrea, somnolencia y disminución de la libido, ¿no? Y como les mencionaba, pues quien menos efectos adversos ha podido mostrar es la fluoxetina, ¿no? Este es un gráfico para que vean más o menos a las cantidades o a diferentes dosis de fluoxetina, cuál fue sus beneficios, ¿no? Con respecto a los pacientes, ¿no? Pero sin embargo, de todas maneras, va a depender qué tipo de fármaco uno pueda elegir, ¿no? Los efectos secundarios, ¿no? De los SIRS usados para trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Ahí están algunos de ellos, más que todo clasificados en cruces para que uno pueda entender más o menos qué cosas más se presentan, ¿no? De acuerdo al fármaco que podamos usar. La otra parte que está muy ya más relacionada a nosotros y que conocemos mejor es el uso de anticonceptivos orales, ¿no? En este caso con drospirenona, que es un progestágeno similar a lo que es o un derivado de la espironolactona, ¿no? Y que finalmente también nos ayuda a poder mejorar este problema, ¿no? Como dice ahí, no se ha demostrado la utilidad de progestágenos derivados de la 19-nortestosterona ni los anticonceptivos orales combinados con 21 comprimidos y 7 días sin medicación. O sea, acá nos estamos refiriendo a otro tipo de anticonceptivos, no nos estamos refiriendo a los que contienen condrospirenona, ¿no? ¿Quiénes son los derivados de la 19-nortestosterona? El levonorgestrel, ¿no? Básicamente que es uno de los anticonceptivos o uno de los progestágenos más usados, ¿no? Y sobre todo en aquellos esquemas que manejen 21 y 7 comprimidos, ¿no? Y 7 días sin medicación, ¿no? Que son en su mayoría, ¿no? Como dice ahí, la drospirenona es un progestágeno con efectos antimineralocorticoides y antiandrogénicos, ¿no? En dos estudios doble ciego, ¿no? Y controlado con placebo, la asociación de 3 miligramos de drospirenona y 20 miligramos de stilninestradiol se asoció a tendencia a la mejoría en los síntomas de la paciente con trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Pero no es solo ver que tenemos que usar a estas dosis, sino también los esquemas cambian, ¿no? ¿Qué esquemas vamos a manejar? Ya no manejamos el esquema de 21,7, sino manejamos el esquema de 24,4, ¿no? Con 4 días sin medicación, ¿no? Esos esquemas son los que han resultado ser más benéficos, ¿no? Entonces, acá hay una comparación de lo que es el uso de otros progestágenos, ¿no? Comparado con lo que es la drospirenona, ¿no? Y finalmente,
cuáles fueron los resultados, ¿no? Por ejemplo, compararon lo que es ya el esquema que hemos mencionado, 3 miligramos de drospirenona, pero con 30 microgramos de tiniestradiol, versus desogestrel, que es otro progestágeno, con tiniestradiol también, y se dieron cuenta que la drospirenona tenía menores síntomas en mujeres con síndrome premenstrual, ¿no? Otros esquemas también igual con levonorgestrel, ¿no? Vemos que la drospirenona hace que disminuya los síntomas, ¿no? Y sin embargo el levonorgestrel, como verán ahí, ¿no? Aumenta los síntomas, o sea, en vez de mejorar, al contrario, empeora el problema, ¿no? Entonces, aquellas pacientes que tengan síndrome premenstrual no podemos dar cualquier progestágeno. Si bien es cierto, hemos hablado en forma general de que los progestágenos, ¿no? Bueno, una de las teorías que intenta explicar es la disminución de los progestágenos, pero no podemos usar cualquiera porque, como vemos acá, el levonorgestrel más bien aumenta la sintomatología, ¿no? Vamos a ver que tenemos también otros síntomas, otras comparaciones. Los anticonceptivos orales convencionales no son mejores que el placebo, ¿no? Eso es lo que mencionábamos, aquellos sobre todo de esquemas 21.1, ¿no? Los monofásicos y trifásicos vamos a tener una mejoría similar que con el placebo, ¿no? Y los trifásicos vamos a tener menor mastodinia y efecto igual que el placebo también. Entonces, como mencionábamos y recordando, no sirven los anticonceptivos orales convencionales, ¿no? ¿Qué síntomas pueden provocar, ¿no? Estos anticonceptivos? Más bien, mire, ve cómo cómo se van incrementando los síntomas con la supresión de la toma, obviamente, de ellos, ¿no? Si la paciente tenía dolor pélvico, por ejemplo, el 21% de pacientes presentaban dolor pélvico en los 21 días que tomaban hormonas, esto se eleva, en aquellos días que deja de tomarlo, se eleva un 70%, ¿no? Lo mismo miren con la cefalea, lo mismo con los edemas aumentan, ¿no? Y la sensibilidad mamaria. O sea, todos los síntomas aumentan al momento o en la semana que uno deja de usar o de ingerir las hormonas, ¿no? Es por eso que los anticonceptivos orales no deben de ser usados para intentar solucionar este problema, ¿no? Motivo de ineficacia de otros anticonceptivos, bueno, puede ser las dosis altas o estándar de estrógenos, ¿no? Vamos a tener también un periodo libre de hormonas que hemos mencionado, que son 7 días, estas progestinas que son derivadas de andrógenos, ¿no? Y algunas progestinas que no tienen actividad mineralocorticoide, ¿no? Entonces vemos que dosis menores de estrógeno y progestina, los anticonceptivos orales habituales, proporcionan menos supresión ovárica durante el intervalo estándar de 7 días sin hormonas, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver que el régimen de 21 y 7 aumenta los síntomas adversos durante el intervalo sin hormonas. ¿Cuál es la solución? Entonces la solución se dio de que teníamos que cortar el tiempo, ¿no? Entonces ya cambiamos de esquema, como le mencionábamos, ¿no? A un tiempo más corto. Ya no eran 7 días sin hormonas, sino más bien eran de 3 a 4 días, ¿no? Para mantener niveles circundantes de estrógenos y progestígenos exógenos, ¿no? Suficientes para inhibir el desarrollo folicular y suprimir la síntesis de esteroides ováricos, ¿no? Entonces, acuérdense, si vamos a usar, ¿no? Ya los esquemas de anticonceptivos, ¿no? Son diferentes. Vamos a tener que estos manejan los esquemas de 24 y 4, ¿no? Los clásicos son 21 y 7, ¿no? Y los que se relacionan más a solucionar este problema son aquellos anticonceptivos que trabajen bajo el esquema de 24 y 4, pero básicamente con drospirenona, que es la molécula que hasta el momento ha demostrado tener mejores resultados para este problema. No es que yo ya comienzo a usar también levonorgestrel a 24 y 4, desogestrel a 24 y 4, no. Básicamente drospirenona es la molécula que mejor resultados da. Este es más o menos cómo es que uno debería de enfocarse al tratamiento del síndrome premenstrual, ¿no? Según la SEGO, que es la Sociedad Española, ¿no? Va a depender si la paciente tiene deseo gestacional o no, ¿no? Si no tiene deseo gestacional, podemos usar los anticonceptivos hormonales que hemos estado mencionando, ¿no? Si por ahí tiene alguna contraindicación, ¿no? Entonces podemos usar algún otro método anticonceptivo que no sea hormonal, ¿no? Si hay alguna contraindicación, vamos a valorar la severidad, ¿no? Si es leve, moderado o severo, ¿no? Para de acuerdo a eso poder elegir, ¿no? Y finalmente, como vemos ahí, dentro de las alternativas vamos a siempre a quedarnos con anticonceptivos orales con drospirenona, que son los que nos ayudan en mejor casos, ¿no? Si la paciente tiene deseo gestacional, no tiene sentido que le demos pues anticonceptivos, ¿no? Entonces igual vamos a valorar la severidad, ¿no? Vamos a ver cómo se manifiestan estos síntomas en leve, moderado, severo, ¿no? Y finalmente tenemos acá algunas alternativas de tratamiento, ¿no?
como lo que son algunos psicotropos, ¿no? Como la fluoxetina, paroxetina que hemos mencionado, ¿no? Y que ellos puedan ayudarnos a que la paciente no tenga tanta o no tenga tanto problema durante estos días, ¿no? Conclusiones. Para terminar, vamos a ver que el trastorno disfórico premenstrual es una entidad clínica como tal que se presenta del 3 a 5% de mujeres en edad reproductiva, ¿no? Si tú te pones a sacar la cuenta, entre 3 a 5% es un gran número de la población que presenta este problema, ¿no? Y si a esto obviamente le añadimos la disminución de su calidad de vida, de su capacidad de relacionarse, la capacidad laboral, obviamente es un problema bastante serio, ¿no? Un problema latente. Como dice ahí, trastorno disfórico premenstrual tiene perfiles clínicos y biológicos diferentes a lo de depresión, ¿no? Hay que ver y sobre todo lo que es cíclico, ¿no? Que es lo que más nos debe interesar y que se relaciona mucho a los días cercanos a la menstruación o durante ella, ¿no? Sobre todo los primeros días. El trastorno disfórico es una forma severa del síndrome premenstrual, ¿no? Y el trastorno disfórico es inadecuadamente reconocido y tratado, ¿no? Como les repito, no hay la adecuada o el adecuado interés de poder o de intentar solucionar, ¿no? Muchas mujeres soportan los síntomas, muchas mujeres simplemente asumen como que es parte de su fisiología y no terminan pues recibiendo un tratamiento adecuado, ¿no? 5 a 6 días, como veíamos, del ciclo menstrual va a representar 6 años en toda su vida y si eso es un tiempo bastante grande con respecto al toda la expectativa de vida que puedan tener, ¿no? Muy bien, acá algo de la bibliografía donde hemos sacado lo desarrollado el día de hoy. Muchas gracias. Espero haber solucionado sus dudas. Gracias.